Hola, me llamo Mari Carmen. Hola, me llamo Belén. Os vamos a enseñar qué es un polígono semejante y una figura semejante. ¿Qué es un polígono semejante? Dos polígonos son semejantes si los ángulos de uno son iguales a los ángulos correspondientes del otro y los lados correspondientes son proporcionales. Una semejanza entre dos figuras geométricas viene definida exclusivamente por la condición de que la distancia entre cualquier par de puntos de la primera figura tiene un valor constante llamado razón de semejanza. Una semejanza es la composición de una isometría con una homotecía. En la semejanza se puede cambiar el tamaño y la orientación de una figura, pero no se altera su forma. Por lo tanto, dos triángulos son semejantes si tienen similar forma. Ahora voy a poner un ejemplo sobre polígonos regulares. ¿Cuáles son las características de dos triángulos semejantes? Todos los triángulos equiláteros son semejantes si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, los terceros también son iguales. Todos los triángulos equiláteros son semejantes. Si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, los terceros también son iguales. En la figura los ángulos correspondientes son A es igual a A, B es igual a B y C es igual a C. Para denotar que dos triángulos AB y C y AB y C son semejantes, se escriben AB y C, donde el orden indica la correspondencia entre los triángulos AB y C se corresponde con AB y C respectivamente. En el caso del triángulo, la forma solo depende de sus ángulos. Se puede simplificar así la definición. Dos triángulos son semejantes si sus triángulos son iguales uno a otro. Si un triángulo es semejante a otro, aquel es semejante al primero. Si un triángulo es semejante a otro y ésta a su vez es semejante a un tercero, el primero es semejante al tercero. ¿Qué es una figura semejante? En matemáticas se dice que dos figuras geométricas son semejantes si tienen las mismas formas sin importar los tamaños entre ellos. Por ejemplo, dos mapas con distintas escalas son semejantes, pues la forma del contenido no cambia, pero sí el tamaño. Criterio de semejanza entre dos polígonos. Para comprobar si dos triángulos son semejantes no hace falta comprobar que los lados son proporcionales y los ángulos iguales. Basta con comprobar que cumplen alguno de estos tres criterios. Primer criterio. Criterio AA. Ángulo, ángulo. Dos triángulos que tienen dos ángulos iguales son semejantes. Segundo criterio. Criterio LAL. Lado, ángulo, lado. Dos triángulos que tienen un ángulo igual comprendido entre lados proporcionales son semejantes. Tercer criterio. Criterio LLL. Lado, lado, lado. Dos triángulos que tienen los tres lados proporcionales son semejantes. Razón de semejanza. La constante de proporcionalidad entre los lados de polígonos semejantes se llama razón de semejanza. La razón de semejanza es el número por el que hay que multiplicar las longitudes de los lados de una de las figuras para obtener las longitudes de los lados de la transformación geométrica que transforma una figura en otra figura semejante se llama semejanza. Una semejanza transforma una figura en otra que tienen los mismos ángulos y los lados proporcionales. Por ejemplo, tenemos dos bombillas, una más grande que la otra. La grande mide 12 y 18 centímetros y la pequeña 2 y 3 centímetros. Si lo dividimos, los 18 entre los 12 nos da 1,5 y si dividimos 3 entre 2 nos da 1,5. Así sabemos calcular la razón de semejanza de las dos medidas. Gracias por ver el vídeo y espero que os haya gustado.